Nadie lo quiso, nadie lo eligió, y sin embargo, lo que está a punto de ver va a cambiarle la forma de ver el mundo para siempre. Imagínese un potro recién nacido, temblando sobre la paja húmeda de un establo en la madrugada. Sus patas delanteras intentan sostenerse, pero algo no va bien, algo falla, y el hombre que debería haberlo cuidado, el hombre que lo trajo al mundo, simplemente se da la vuelta, agarra su chaqueta y se marcha, sin mirar atrás, sin decir una sola palabra. Solo el sonido de una puerta metálica cerrándose y el llanto agudo, casi humano, de un animal que acaba de entender, de alguna manera, que está completamente solo. Pero eso no es lo más impactante de esta historia. Lo más impactante es lo que pasó 3 días después, cuando un chico que tampoco tenía a nadie, un chico que dormía en la calle y que llevaba meses sin que nadie le mirara a los ojos, encontró ese potro. Y en ese momento, algo cambió. Algo que ninguno de los dos podría haber explicado, pero que los dos sintieron en lo más profundo. ¿Qué hace un ser humano que no tiene absolutamente nada cuando encuentra a otro ser vivo que tampoco tiene nada? ¿Qué pasa cuando dos formas de abandono se encuentran en el lugar y el momento exactos? Quédese, porque lo que está a punto de descubrir no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Este video le va a contar una historia real. Una historia que ocurrió en un pueblo pequeño del sur de España, donde los inviernos son más duros de lo que la gente de ciudad imagina, y donde la gente aprende desde pequeña que los milagros no existen. O eso creían. Pero antes de contarle cómo empieza todo de verdad, necesita saber algo más. Necesita entender el contexto, porque esta historia no es solo la historia de un caballo y un chico. Es la historia de lo que el sistema hace con los que no encajan, con los que nacen defectuosos, con los que no son rentables, con los que simplemente no sirven para lo que se espera de ellos. Y eso sí que le va a remover por dentro. Todo comenzó en una finca ganadera en la provincia de Jaén. Una finca de caballos andaluces de pura raza, de esas que venden ejemplares a miles de euros a compradores de toda Europa. Una finca con historia, con trofeos en las paredes y con una reputación que su dueño, don Aurelio, llevaba décadas construyendo. Don Aurelio era un hombre de negocios. No era cruel, al menos no en el sentido clásico de la palabra. Simplemente era frío, calculador. Para él, un caballo que nacía con una malformación en las patas era una pérdida económica, un problema, un error de la naturaleza que no tenía cabida en su negocio. La noche del 14 de febrero, la yegua más valiosa de la finca, una hembra de nombre Estrella Real, entró en trabajo de parto. El veterinario de guardia, un hombre llamado Marcos, estuvo presente durante todo el proceso. El parto fue largo, difícil, y cuando por fin el potro salió al mundo, Marcos supo de inmediato que algo no estaba bien. La pata delantera izquierda del animal estaba girada hacia adentro en un ángulo que no debería ser posible. Una flexura de tendones, le explicó Marcos a don Aurelio. Una condición que en algunos casos es tratable, especialmente en animales jóvenes, pero que requiere tiempo, paciencia, recursos y, sobre todo, voluntad. Don Aurelio lo miró durante exactamente 4 segundos. «Sácalo de aquí», dijo. Marcos intentó explicarle que había opciones, que con fisioterapia, con vendajes correctores, con un poco de tiempo, el animal podría recuperarse parcialmente. Que nunca sería un caballo de competición, es verdad, pero que podría tener una vida digna. Que podría ser un animal de compañía, de terapia incluso. Don Aurelio no quiso escuchar nada de eso.
Para él, un caballo que no podía competir era simplemente un gasto. Y en ese negocio, los gastos se eliminaban. Lo que no sabía don Aurelio, lo que ninguno de ellos sabía esa noche, es que había alguien más en aquella finca. Alguien que no debería haber estado allí. Alguien que llevaba semanas durmiendo en el almacén abandonado que estaba a unos 200 metros del establo principal, entre sacos de pienso viejos y mantas robadas de un contenedor de ropa usada. Su nombre era Dani. Dani tenía 19 años, y su historia, antes de llegar a esa finca, es una de esas historias que la gente prefiere no escuchar porque les resulta demasiado incómoda, demasiado cercana, demasiado posible. Dani había crecido en un sistema de acogida. Desde los 3 años había pasado por 7 familias diferentes, 7 casas, 7 dormitorios distintos, 7 grupos de personas que en algunos casos le trataron bien y en otros casos no tanto. No vamos a entrar en detalles porque hay partes de la historia de Dani que él mismo todavía no es capaz de contar sin que la voz se le quiebre. Lo que sí podemos decir es que a los 18 años, cuando el sistema de protección de menores consideró que ya era suficientemente mayor para valerse por sí mismo, Dani se quedó literalmente en la calle, con una bolsa de basura con sus pertenencias, 120 euros en el bolsillo y un papel con la dirección de un albergue municipal que esa misma semana había cerrado por reformas. ¿Se lo imagina? 18 años, solo, sin familia, sin trabajo, sin casa, sin nadie que le dijera qué hacer a continuación. La gente que ha vivido eso dice que lo más duro no es el frío, no es el hambre. Lo más duro es la invisibilidad. Es caminar por la calle y que la gente le mire a usted como si no existiera, como si ocupara un espacio que no le corresponde, como si su presencia fuera un inconveniente para los demás. Dani lo había sentido durante meses, y cuando llegó a aquella finca, en las afueras de un pueblo que ni siquiera sabía cómo se llamaba, lo hizo buscando simplemente un lugar donde pasar la noche sin que nadie le echara. Un lugar donde existir durante unas horas, sin que nadie le mirara como si fuera un problema. Pero esa noche, mientras don Aurelio daba la vuelta a la llave de su coche de alta gama y se alejaba por el camino de tierra, y mientras Marcos el veterinario se quedaba solo con el animal, pensando en qué demonios iba a hacer, Dani estaba despierto y lo oyó todo. Oyó el llanto del potro y algo en ese llanto, algo en esa frecuencia específica de dolor y de miedo y de abandono total, le llegó de una manera que nada le había llegado en mucho tiempo. Se quedó quieto durante varios minutos, pensando, o más bien, sintiéndolo. Porque Dani no era un chico de muchas palabras, era un chico de instintos, y su instinto en ese momento le decía una sola cosa: tenía que ir a verlo. Ahora bien, antes de contarle lo que pasó cuando Dani se acercó a ese establo, hay algo que necesita entender. Hay algo sobre los caballos que la mayoría de la gente no sabe, y que es fundamental para comprender por qué lo que vino después fue tan extraordinario. Los caballos son animales que en libertad viven en manadas. Son animales de vínculo. Cuando nacen, las primeras horas de vida son cruciales para establecer los lazos emocionales que van a definir su comportamiento para siempre. En esas primeras horas, el potro aprende a reconocer a su madre, a confiar en ella, a seguirla. Si esa conexión no se produce, si el animal nace y no encuentra a nadie que le responda, algo se quiebra en su interior. Los etólogos, los científicos que estudian el comportamiento animal, lo llaman
Síndrome del potro huérfano. Y no es solo una cuestión de alimentación o de supervivencia física. Es una herida emocional, real, medible, que afecta al sistema nervioso del animal y que puede durar toda la vida. Lo que nadie había estudiado todavía, lo que nadie había documentado de la manera en que iba a quedar documentado en esta historia, es qué pasa cuando ese síndrome lo reconoce alguien que lo lleva dentro de sí mismo. Cuando Dani entró en el establo esa noche, el potro estaba echado en la paja. No había intentado levantarse desde que Marcos se había ido. Tenía los ojos abiertos, pero con esa mirada opaca que tienen los animales cuando están a punto de rendirse, cuando deciden, de alguna manera, que no tiene explicación racional, que ya no merece la pena intentarlo. Dani se paró a unos 3 metros. No hizo ruido, no dijo nada. Se limitó a sentarse en el suelo, en la paja, y a esperar. No sabe exactamente cuánto tiempo estuvo así. Dice que perdió la noción del tiempo por completo. Lo que sí recuerda es que en algún momento, sin que él se hubiera movido, sin que hubiera hecho ningún gesto ni emitido ningún sonido, el potro giró la cabeza hacia él y le miró. Fue como si me reconociera, diría Dani meses después, en la única entrevista que ha dado sobre este tema. No sé cómo explicarlo. Era como si supiera quién era yo, como si supiera que yo también había estado en ese mismo sitio. Esa noche, Dani no durmió. Se quedó en el establo, junto al potro, hasta que amaneció. Y cuando el sol empezó a entrar por las grietas de la madera vieja, vio algo que le quitó el aliento. El potro había intentado levantarse. No lo había conseguido del todo. La pata deformada no le aguantaba el peso y volvía a caer. Pero lo intentaba, una y otra vez, con una insistencia que, si usted ha visto alguna vez a alguien que de verdad no quiere rendirse, reconocerá al instante. Dani se acercó, despacio, con los brazos caídos, sin amenazar, y puso la mano en el lomo del animal. Y el potro se quedó quieto. Ahora viene la parte de esta historia que más le va a costar creer, no porque sea sobrenatural, no porque sea imposible, sino porque es tan humana, tan profundamente humana, que a veces nos cuesta aceptar que el mundo puede funcionar así. Durante los 3 días siguientes, Dani no se movió de esa finca. Robó leche de una nevera portátil que había en el almacén. Mezcló lo que pudo. Aprendió de manera completamente intuitiva a alimentar al potro con una botella improvisada. Cada vez que el animal intentaba levantarse, él estaba ahí, aguantando, sosteniendo, sin saber exactamente qué estaba haciendo, pero haciéndolo de todas formas. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que al tercer día, el potro se puso en pie, no perfectamente, no con la elegancia de un caballo sano, pero se puso en pie, con la pata torcida hacia adentro, con el peso mal distribuido, con cada paso siendo una pequeña victoria contra la lógica de todo lo que había ocurrido. Y cuando lo hizo, Dani le puso un nombre. Lo llamó Torcido, no por crueldad, no por burla, sino porque Dani había aprendido desde muy pequeño que darle nombre a las cosas que duelen era la única manera de hacerlas tuyas, de convertirlas en algo que puedes llevar contigo. Pero aquí es donde la historia se complica, porque Dani no tenía ningún derecho legal sobre ese animal. El potro era propiedad de don Aurelio, y tarde o temprano alguien iba a darse cuenta de que seguía vivo. Y cuando eso ocurriera, las opciones no eran buenas. Hay un momento en esta historia, un momento concreto, que Dani describe como el más aterrador de todo lo que vivió. Más que las noches en la calle, más que el hambre,
más que todo lo demás. Fue cuando escuchó el coche de don Aurelio volviendo a la finca. Eran las 11 de la mañana del cuarto día. Dani estaba en el establo, contorcido, cuando oyó el motor. Se quedó paralizado. Su primer instinto fue esconderse, salir corriendo, desaparecer. Era lo que había hecho toda su vida cuando las cosas se ponían difíciles. Desaparecer antes de que lo echaran. Pero esta vez no podía hacer eso. Esta vez había algo que no podía dejar atrás. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes en toda su vida. Se quedó de pie en la entrada del establo, contorcido detrás de él, y esperó a que don Aurelio llegara. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos es uno de esos momentos que definen a una persona, que definen, de hecho, lo que significa ser una persona. Don Aurelio llegó, lo vio, y la reacción inicial fue exactamente lo que usted se imagina. Ira, amenazas, la mención de la policía, el tono de alguien que está acostumbrado a que el mundo haga lo que él dice simplemente porque tiene más dinero que los demás. Pero Dani no se movió. Habló, con una calma que él mismo no entendía de dónde venía. Le dijo a don Aurelio que ese potro había sobrevivido, que estaba vivo, que lo había visto intentar levantarse una y otra vez cuando cualquier otro animal se habría rendido, que si le daba la oportunidad, si le dejaba quedarse en esa finca, aunque fuera trabajando sin cobrar, él se encargaría del animal. Él lo cuidaría, sin costarle un euro. Don Aurelio le escuchó, en silencio, con la mandíbula apretada y los brazos cruzados. Y entonces dijo algo que nadie habría esperado de un hombre como él. Tienes 2 semanas. Solo eso. 2 semanas. Sin más explicaciones, sin compromisos, sin ninguna promesa de lo que pasaría después. Pero para Dani, esas 2 palabras fueron lo más parecido a un milagro que había escuchado en toda su vida. Lo que pasó durante esas 2 semanas y durante los meses que vinieron después es una historia de aprendizaje, de fracasos, de victorias pequeñas que se acumulaban hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Dani aprendió a cuidar a Torcido observando, preguntando, leyendo en el móvil de segunda mano que le prestó uno de los mozos de la finca. Aprendió sobre tendones y sobre masajes y sobre la importancia del movimiento gradual. Aprendió a leerle el humor al animal, a saber cuándo estaba bien y cuándo no, a comunicarse con él en ese lenguaje que no tiene palabras, pero que los dos, de alguna manera, habían inventado juntos. Y Torcido, por su parte, creció. No creció como un caballo de competición. No creció como los otros potros de la finca, con esa elegancia casi irritante de los animales que han tenido todo desde el primer día. Torcido creció a su manera, con su pata torcida y su forma particular de apoyarse en el suelo, con ese modo de caminar que al principio resultaba extraño y que con el tiempo fue adquiriendo una especie de gracia propia, única, inconfundible. Pero había algo en ese caballo que era imposible de ignorar. Algo que los otros caballos de la finca no tenían y que los trabajadores empezaron a notar semana tras semana. Torcido no tenía miedo. La mayoría de los caballos son animales instintivamente asustadizos. Son presas por naturaleza y su sistema nervioso está diseñado para detectar amenazas y reaccionar con velocidad. El ruido repentino, el movimiento inesperado, la presencia de un extraño, todo eso activa en ellos una respuesta de alerta que puede convertirse en pánico en cuestión de segundos. Torcido no. Torcido llegaba a un lugar nuevo y lo miraba todo con esa calma particular de los seres
que ya han visto lo peor y han decidido que no les va a romper. Se acercaba a las personas sin dudar. Dejaba que le tocaran, que le hablaran, que le miraran de cerca. Había algo en su presencia que hacía que la gente se quedara quieta, que respirara diferente. Fue una de las trabajadoras de la finca, una mujer llamada Carmen, que llevaba 12 años allí y que había visto cientos de caballos irse y venir, quien lo dijo por primera vez. Este animal cura a la gente. Lo dijo un martes por la mañana, mientras veía a Dani trabajar con Torcido, y lo dijo con esa convicción simple y directa de quien no está teorizando, sino describiendo lo que tiene delante de los ojos. Y tenía razón, aunque en ese momento nadie todavía sabía hasta qué punto, porque la historia de Torcido y Dani estaba a punto de cruzarse con la historia de otra persona. Una persona que tampoco había pedido estar donde estaba. Una persona a la que la vida también le había dado la espalda de una manera que nadie que no lo haya vivido puede entender del todo. Su nombre era Elena. Tenía 42 años. Era maestra, o lo había sido, hasta que un accidente de tráfico 2 años atrás le había dejado secuelas neurológicas que le hacían imposible seguir en pie frente a una clase. Secuelas que los médicos describían en términos técnicos y fríos, y que Elena describía de una manera mucho más sencilla y mucho más devastadora. Perdí la confianza en mi propio cuerpo. El accidente había ocurrido un viernes por la tarde. Elena volvía de trabajar en una carretera que conocía de memoria cuando un camión se saltó un stop. El impacto fue lateral. El coche dio 2 vueltas de campana. Elena salió viva, pero el daño al sistema vestibular, la parte del oído interno que controla el equilibrio y la orientación espacial, fue permanente. Desde entonces vivía con vértigos crónicos, con una sensación constante de inestabilidad que le hacía imposible caminar en línea recta sin agarrarse a algo, que le robaba el sueño, que la había encerrado poco a poco en su casa y luego en su habitación, y luego en una espiral de ansiedad y depresión de la que los médicos le decían que tenía que salir, pero que ninguno de ellos parecía saber muy bien cómo ayudarle a hacer. Su hermana, que vivía en el pueblo de al lado de la finca, donde estaban Dani y Torcido, fue quien la convenció de ir. No para montar a caballo, eso estaba claro que no era una opción, sino simplemente para salir, para respirar, para estar en un sitio que no fuera su habitación o el pasillo del hospital. Elena llegó a la finca un miércoles por la mañana de octubre. Llegó agarrada al brazo de su hermana, con una expresión en la cara que los que han pasado por la depresión profunda reconocen de inmediato. Esa expresión de alguien que está presente en un lugar, pero que en realidad no está en ningún sitio. Dani estaba trabajando con Torcido en el paddock cuando las vio llegar. Les saludó con un gesto. No es que fuera antipático, pero tampoco era un chico de grandes gestos sociales. Había aprendido que la mejor manera de no hacer daño era no intervenir demasiado. Fue Torcido quien se movió primero. Estaba a unos 15 metros de la valla cuando Elena y su hermana se acercaron. Y lo que hizo fue algo que Dani no le había visto hacer nunca con un desconocido. Caminó hacia ellas, despacio, con su paso particular, con esa ligera inclinación hacia la izquierda que era su firma. Y cuando llegó a la valla, extendió el cuello y apoyó la cabeza con muchísima suavidad en el hombro de Elena. Elena se quedó completamente inmóvil. Durante varios segundos, nadie hizo nada, nadie dijo nada. Dani lo cuenta así.
Vi que ella cerraba los ojos y vi que algo en su cara cambiaba. No sé cómo explicarlo. Era como si de repente estuviera respirando de verdad por primera vez en mucho tiempo. Lo que pasó a continuación, durante las semanas y los meses siguientes, es lo que convirtió esta historia en algo que fue más allá de la finca, más allá del pueblo, y llegó a oídos de personas que llevaban años buscando exactamente lo que Torcido y Dani, sin saberlo, sin planificarlo, estaban ofreciendo. Elena empezó a volver, primero una vez a la semana, luego dos, luego casi todos los días. Al principio solo se quedaba junto a la valla, con Torcido cerca, respirando. Después Dani le enseñó a entrar al paddock, a tocarle el lomo, a aprender el lenguaje de ese animal particular que no era como los demás. Los vértigos no desaparecieron. Eso sería una exageración, y esta historia no necesita exageraciones, porque la realidad ya es suficientemente extraordinaria. Pero algo cambió. Los médicos de Elena, que llevaban meses sin ver avances, empezaron a notar algo en sus revisiones. La frecuencia de los episodios de vértigo intenso había disminuido. Su ritmo cardíaco en reposo había mejorado. Y sobre todo, su calidad de sueño, que había sido desastrosa durante casi 2 años, había mejorado de manera significativa. ¿Cómo era posible? La respuesta no es mística, no es magia, es neurociencia, y es más sencilla y más profunda de lo que parece. Cuando una persona que ha sufrido un trauma, ya sea físico o emocional, entra en contacto con un animal grande y tranquilo, algo específico ocurre en su sistema nervioso. La frecuencia cardíaca del animal, que en un caballo en reposo oscila entre los 28 y los 40 latidos por minuto, muy por debajo de la frecuencia humana, actúa como una especie de ancla. El cuerpo humano, de manera completamente inconsciente, tiende a sincronizarse con las frecuencias que le rodean. Es lo que los científicos llaman corregulación. Y en el caso de Torcido, que por razones que nadie terminaba de explicar del todo, tenía una calma neurológica que iba más allá de lo habitual, incluso para un caballo. Ese efecto era especialmente potente. Había algo más, algo que los investigadores en equinoterapia llevan años documentando y que en el caso de Torcido se daba de manera particularmente intensa. Montar a caballo, o simplemente estar en contacto físico con uno, activa en los humanos el movimiento pélvico que es exactamente el mismo que usamos al caminar. Para Elena, cuyo sistema vestibular estaba dañado y que había desarrollado un miedo profundo a los movimientos de su propio cuerpo, este estímulo suave y constante era una forma de rehabilitación que ningún médico le había prescrito, pero que su cuerpo necesitaba desesperadamente. Cuando el neurólogo de Elena escuchó lo que estaba haciendo y vio los resultados en las pruebas, se quedó en silencio durante un momento, y luego hizo algo que los médicos rara vez hacen. Admitió que no lo habría prescrito, pero que los resultados eran reales. «Siga haciendo lo que esté haciendo», le dijo. La noticia se fue extendiendo. Primero entre los conocidos de Elena en el pueblo. Después llegó a oídos de una asociación de personas con diversidad funcional que operaba en la provincia. Y después, casi sin que nadie lo hubiera planeado, empezaron a llegar más personas a la finca. Una niña de 8 años con autismo severo que no había podido establecer contacto visual con ningún terapeuta humano en 3 años de tratamiento, y que la primera vez que se acercó a Torcido, le sostuvo la mirada durante 45 segundos sin apartar la vista. Un veterano militar con estrés postraumático
que llevaba 4 años sin ser capaz de dormir más de 2 horas seguidas y que después de su primera sesión con Torcido, durmió 6 horas de un tirón por primera vez desde que volvió de la misión. Una anciana de 78 años con demencia temprana que los días que venía a ver a Torcido experimentaba periodos de lucidez y de conexión emocional que su familia describía como milagrosos, aunque los médicos preferían llamarlos de otra manera. Dani observaba todo esto con esa mezcla de asombro y de algo que tardó en identificar, pero que con el tiempo reconoció como orgullo. No un orgullo arrogante, un orgullo tranquilo, el orgullo de alguien que ha hecho algo que importa. Pero la historia todavía no había llegado a su punto más alto, porque don Aurelio, el hombre que había dicho «tienes 2 semanas» aquella mañana de febrero, llevaba meses observando todo lo que estaba pasando en su finca. Y don Aurelio, que era muchas cosas, era ante todo un hombre que sabía reconocer cuando algo tenía valor. Un día, a finales de noviembre, llamó a Dani a su despacho. Era la primera vez que Dani entraba en ese espacio. Era un despacho con los trofeos en las paredes y los diplomas enmarcados, y ese olor a cuero y a madera que tienen las habitaciones de los hombres que han tenido éxito durante mucho tiempo. Dani se sentó en la silla que don Aurelio le señaló y esperó, con las manos en los muslos, con esa postura que tiene la gente que ha aprendido que en los despachos de los poderosos lo mejor es ocupar el mínimo espacio posible. Don Aurelio estuvo en silencio durante un momento. Luego habló. «Quiero que me expliques qué está pasando aquí». Dani le explicó lo que podía explicar. Que Torcido tenía algo especial, que no sabía exactamente qué era ni por qué funcionaba, pero que funcionaba. Que la gente que llegaba a la finca se iba diferente. Que había algo en ese animal, en su historia, en lo que había sobrevivido y en cómo lo había sobrevivido, que conectaba con algo muy profundo en las personas que también habían sobrevivido algo difícil. Don Aurelio le escuchó sin interrumpir, y cuando Dani terminó, hizo una pausa larga. ¿Sabes cuánto cuesta una sesión de equinoterapia en un centro especializado de Madrid? Dani no lo sabía. Entre 80 y 120 euros la hora. Otra pausa. Quiero que esto sea oficial. Quiero que construyamos algo aquí. Un programa real, con estructura, con profesionales, con difusión. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dani tardó un momento en responder. No porque no lo entendiera, sino porque estaba procesando el hecho de que un hombre que meses atrás había estado a punto de llamar a la policía para que le echaran de su finca, le estaba ofreciendo ahora algo que no había tenido nunca en la vida, un lugar al que pertenecer. ¿Y yo?, preguntó. Don Aurelio le miró por primera vez sin la distancia de quien habla con alguien que no está a su nivel. Tú eres el único que sabe cómo funciona esto. Eres parte del programa. Lo que siguió a esa conversación fue un proceso largo, burocrático, a veces agotador. Hubo que tramitar licencias y permisos y seguros. Hubo que convencer a profesionales de la salud de que lo que estaban viendo no era un truco ni una moda, sino algo con base real y medible. Hubo que lidiar con el escepticismo de algunos y con el entusiasmo excesivo de otros que querían convertir a Torcido en una especie de celebridad viral y que Dani frenó en seco cada vez que intentaron hacerlo. Torcido no es un espectáculo, decía, es un ser vivo y merece ser tratado como tal. Esta frase, que suena simple, es en realidad la clave de todo, porque la razón por la que el programa funcionaba,
La razón por la que Torcido seguía teniendo ese efecto particular en las personas era precisamente porque Dani nunca lo había tratado como una herramienta. Lo había tratado como lo que era. Un ser que había sobrevivido el abandono y que precisamente por eso tenía algo que ofrecer a otros que habían pasado por lo mismo. El programa empezó a funcionar oficialmente en la primavera siguiente, con el nombre que propuso la hija adolescente de uno de los trabajadores de la finca después de visitar a Torcido por primera vez. Lo llamaron el Paso Torcido, porque a veces el camino que parece defectuoso es el que te lleva exactamente a donde necesitas ir. En el primer año, el programa atendió a 47 personas. Entre ellas, 17 niños con diferentes condiciones del espectro autista, 11 adultos con secuelas de trauma físico o psicológico, 8 personas mayores con deterioro cognitivo y 11 personas que, como Dani había sido, estaban en situación de vulnerabilidad extrema y necesitaban simplemente un lugar donde sentir que existían. Los resultados, documentados por el equipo de psicólogos y fisioterapeutas que se fueron incorporando al proyecto, fueron tan consistentes que una universidad de Sevilla solicitó colaborar con ellos para un estudio formal. El estudio se publicó 18 meses después, y sus conclusiones, aunque cautelosas en el lenguaje académico que siempre usa la ciencia cuando habla de cosas que les resultan difíciles de explicar, eran claras en lo fundamental. La presencia de Torcido producía efectos medibles en el sistema nervioso autónomo de las personas que interactuaban con él. Efectos que iban más allá de lo que cabría esperar de la equinoterapia convencional. Y la hipótesis de los investigadores, aunque admitían que necesitaba más estudio, apuntaba en una dirección que Dani ya sabía desde esa primera noche en el establo, sin necesidad de ningún estudio. Cuando un ser que ha sobrevivido el abandono se conecta con otro ser que también lo ha hecho, algo ocurre entre los dos que no tiene explicación completamente racional. Un reconocimiento, una resonancia, una forma de comunicación que va por debajo del lenguaje y que llega a partes del otro que el lenguaje nunca alcanza. Dani tenía 21 años cuando todo esto ocurrió. 2 años antes, dormía entre sacos de pienso, robando leche para alimentar a un potro al que nadie quería. Ahora tenía un contrato, un sueldo, un apartamento pequeño en el pueblo y algo que le había llevado casi toda su vida entender que podía tener. Un propósito. Torcido tenía 2 años y medio. Seguía caminando con su paso particular, con esa inclinación hacia la izquierda que era su sello. Seguía siendo imposible de montar en el sentido tradicional de la palabra, y eso le traía sin cuidado a todo el mundo. Había aprendido a reconocer a cada una de las personas que venían al programa, a saber, con una precisión que seguía dejando asombrados a los profesionales, cuando alguien necesitaba que se acercara y cuando necesitaba que le diera espacio. Don Aurelio, para sorpresa de todos los que le conocían, se había convertido en el defensor más ferviente del programa. Algo había cambiado en él también, aunque era de los que no hablan de esas cosas. Lo que sí dijo una vez, en una cena con los profesionales del equipo, fue esto: llevo 30 años en este negocio y he visto cientos de caballos, buenos caballos, caballos de competición, caballos con pedigríes de miles de euros, pero nunca había visto a ninguno hacer lo que hace este. Hizo una pausa. Supongo que me equivoqué esa noche. Carmen,
la trabajadora que había sido la primera en decir que Torcido curaba a la gente, recogió esa frase con una sonrisa. «No se equivocó usted solo», le dijo. «El mundo se equivoca todo el tiempo con las cosas que no encajan». Esta historia podría terminar aquí. Tendría un final bonito, redondo, satisfactorio. Pero la vida no termina así. La vida sigue. Y hay una última parte de esta historia que es, quizás, la más importante de todas. Un año después de la apertura oficial del programa, llegó a la finca una visita inesperada. Fue un jueves por la tarde, cuando Dani estaba terminando una sesión con un grupo de adolescentes de un centro de menores de la provincia. Adolescentes que habían crecido, como Dani, en el sistema de acogida. Adolescentes que llevaban el mismo peso que él había llevado. Esa combinación particular de dureza exterior y fragilidad interior que desarrollan los niños que aprenden muy pronto que no pueden depender de nadie. La visita era una trabajadora social llamada Pilar. Trabajaba para la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y había leído el estudio universitario sobre el programa. Había venido a verlo con sus propios ojos. Estuvo toda la tarde observando, sin intervenir, sin tomar notas, aunque tenía un bloc en la mano, solo mirando. Cuando los adolescentes terminaron la sesión y se fueron en su autobús, se acercó a Dani. Le preguntó cuántos de esos chicos habían pasado por el sistema de acogida. Dani le dijo que todos. Pilar asintió. Silencio. ¿Y tú?, preguntó. Dani la miró. Yo también. Otro silencio. ¿Qué necesitarías?, dijo Pilar entonces, para poder llevar esto a más centros, para que más chicos como tú pudieran tener acceso a algo así. Esta pregunta, que parecía técnica, que parecía administrativa, era en realidad la pregunta más importante que alguien le había hecho a Dani en toda su vida, porque era la primera vez que alguien no le preguntaba qué había hecho, le preguntaba qué podía hacer. La conversación que siguió duró 3 horas y terminó en la cocina de la finca, con café y con don Aurelio incorporado a la mesa, y con una idea que en ese momento parecía enorme y ambiciosa y quizás demasiado grande para ser real. 1 año y medio después, El Paso Torcido había firmado convenios con 3 centros de menores de la provincia. Había recibido una subvención de la Junta de Andalucía y había sido presentado en un congreso de trabajo social en Madrid como modelo de intervención innovadora en infancia en riesgo. Dani habló en ese congreso. Habló frente a 300 personas, con su chaqueta de siempre, con las manos que le temblaban un poco al principio y que dejaron de temblarle cuando empezó a hablar de Torcido. Dijo algo que la gente que estuvo allí recuerda todavía. La noche que encontré a Torcido, no sabía que lo estaba salvando. Creía que simplemente no podía dejarlo solo. Ahora sé que en realidad éramos lo mismo. Los dos habíamos nacido en un sitio donde no nos querían. Los dos habíamos sobrevivido de una manera que nadie esperaba. Y los dos necesitábamos demostrar que eso no nos hacía menos, que a veces lo que nace torcido es lo que tiene más que enseñar. Pausa. Torcido tiene la pata torcida. Yo salí de un sistema que me torció de otras maneras, y sin embargo aquí estamos, los dos, haciendo algo que importa. Eso es lo que quería contarles. Aplausos. No los aplausos corteses de quien ha escuchado una presentación técnica. Los aplausos de 300 personas que acaban de recordar por qué eligieron su trabajo. Torcido no estuvo en el Congreso, claro. Estaba en su paddock en Jaén,
probablemente mirando el horizonte con esa calma suya que todavía dejaba sin palabras a quien la veía por primera vez. Pero en cierta manera, Torcido estuvo en ese congreso. Estuvo en cada palabra que Dani dijo, en cada historia que Dani contó, en cada una de las personas que aquella tarde decidieron que iban a hacer algo diferente en su trabajo, en su forma de tratar a los que el sistema llama difíciles o irrecuperables o simplemente casos complicados. Torcido estuvo ahí, como había estado siempre, callado, firme, con el peso ligeramente desplazado hacia la derecha para compensar lo que la naturaleza no le había dado del lado izquierdo. Como hacemos todos, de alguna manera, cuando la vida nos da menos de lo que necesitamos y aprendemos, despacio y a nuestra manera, a compensar. Esta historia no tiene un final definitivo porque todavía está pasando. Torcido sigue vivo, Dani sigue en la finca, el programa sigue creciendo. Y cada semana llegan personas nuevas, con historias distintas y con heridas distintas, que se acercan a la valla del paddock y ven a ese caballo con la pata torcida acercarse hacia ellas, y sienten algo que no saben nombrar, pero que reconocen. Lo reconocen porque es lo mismo que sienten cuando alguien, por primera vez en mucho tiempo, les mira a los ojos y les dice que están bien, que están exactamente donde tienen que estar, que no hay nada en ellos que necesite ser arreglado para merecer estar aquí. A veces eso lo dice un caballo, a veces lo dice un chico de 19 años que no tenía nada y que encontró todo en el lugar más inesperado, y a veces lo dice una historia, como esta. Si esta historia le ha llegado de verdad, si hay algo en ella que le ha movido, que le ha hecho pensar en alguien que conoce o en algo que usted mismo ha vivido, no se vaya todavía, porque en este canal hay muchas más historias como la de Dani y Torcido, historias de personas y de animales que nadie esperaba, historias de vínculos que se forman en los lugares más improbables, historias que le van a conmover igual que esta, o quizás incluso más. Suscríbase si no lo ha hecho todavía, active la campanita para no perderse nada y déjenos en los comentarios si ha conocido alguna vez a alguien, persona o animal, que le haya cambiado la vida de una manera que no esperaba. Leemos todos los comentarios y nos alegra mucho que esté aquí.